Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Nos preocupa Venezuela, nos obsesiona Venezuela, no por nada distinto a que queremos su mejor futuro, porque queremos que haya estabilidad política, porque queremos que haya libertad y democracia. Y los últimos acontecimientos desatados por el presidente Nicolás Maduro y su régimen, pues nos están indicando de que allí la democracia, lo poco que queda de democracia, está francamente en peligro. La detención del alcalde Ledesma, el alcalde de Caracas, un alcalde que ya no tenía prácticamente funciones porque fueron sustituidas por un nuevo organismo creado por el propio presidente Maduro. Un hombre absolutamente dedicado a denunciar realmente, al igual que María Corina Machado, al igual que Leopoldo López y que tantas otras voces, Julio Borges, entre ellos también, y que podría ser una de las próximas víctimas a denunciar los horrores del régimen, la persecución arbitraria, el encarcelamiento, las amenazas constantes y la denuncia por décima, por doceava o por vigésima vez de un presunto golpe de Estado que se le daría a Maduro por parte de un eje del mal, llamémoslo así para este caso, Miami, Bogotá, Madrid, algo realmente de una mente calenturienta. Y hemos invitado a un venezolano, el doctor Miguel Otero, que es el director del diario El Nacional, uno de los más serios, de los pocos que en este momento logra sobrevivir allí en medio de aquella persecución contra los medios de comunicación libres, y al mismo tiempo a dos importantes catedráticos, profesores. A mi derecha está Román Ortiz, él es español, es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid, ha sido profesor de la Universidad de los Andes, de la Escuela Superior de Guerra, un hombre muy versado en el tema de seguridad y de política internacional. Y también a Jairo Libreros, a mi izquierda, profesor titular de la Cátedra de Gobierno en la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá y también experto en esta materia de problemática internacional. Ambos nos han acompañado en otras oportunidades aquí en Entérate de Caracol Internacional. Jairo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora Arismendi. Román, buenas tardes. ¿Lo deja dormir Maduro? ¿Lo deja dormir la situación de Venezuela? Debo confesarle dos cosas. No me deja dormir Maduro, no me deja dormir la oposición democrática, pero tampoco me deja dormir la posición de muchos mandatarios de América Latina, de manera especial Juan Manuel Santos, que les importa 5. Su discurso empieza hoy: nos preocupa Venezuela. Creo que todos lo compartimos en la región, pero a ningún presidente de América Latina le preocupa el tema. Que además hay una ausencia de respuesta por parte de organismos regionales como la UNASUR, una posición muy débil, demasiado débil. Se va a llamar, parece, que a los cancilleres a consultas después de tantos atropellos, e igualmente un silencio sospechoso de la Organización de Estados Americanos. Román. Pues la verdad es que la OEA parece que está ahora despertando un poquito, pero la posición de UNASUR realmente es sorprendente, entre otras cosas porque a estas alturas del programa todavía tenemos a su secretario general, al expresidente Ernesto Samper, diciendo que el presidente Maduro es un mandatario democrático, y mientras tanto, además, una visita para los próximos días a Caracas de los cancilleres de UNASUR, supuestamente para mediar. El problema es que para mediar en estos momentos en Caracas habría que ir a la cárcel, porque resulta que el régimen lo que ha hecho ha sido meter a los opositores en la cárcel. Entonces es muy difícil tener una posición equidistante, que parece que es lo que ellos están buscando, cuando en realidad lo que tiene uno es por un lado una dictadura y por otro lado un grupo de opositores democráticos que están tratando de manifestar su desacuerdo de manera pacífica. Entonces esa posición intermedia me parece muy complicada, ¿verdad? Es como si uno hubiese buscado tener posiciones intermedias frente a las dictaduras militares de los 70, ¿no? Es exactamente la misma situación. Con dos comentarios adicionales. Yo creo que esperar algo del expresidente Ernesto Samper como líder regional, pues yo creo que es un saludo a la bandera. No se puede esperar. No solamente porque no lo ha demostrado en sus años de mandato en Colombia, sino por toda la carga negativa que trae. Les recuerdo un incidente, doctor Arismendi. El día que fue a presentársele como secretario general al presidente Maduro o al dictador Maduro, como otros lo denominan, le dijo: señor Maduro, Venezuela está en buenas manos con usted.
Si ese es el punto de partida de un hombre que va a manejar la UNASUR, que tiene una preocupación democrática, usted de ahí en adelante no puede esperar nada, ni sorpresas, Román. O sea, cualquier cosa que él haga yo creo que no puede tener el peso. Decías tú, traías a colación una entrevista que leíste sobre lo que pasa en Venezuela. Si el secretario de UNASUR cree que Estados Unidos tiene una injerencia directa en este tema, que la economía la maneja, como lo decías tú antes de empezar el programa, pues yo creo que no podemos esperar nada. Aquí Venezuela está a su suerte, o como dijo el propio Maduro, ¿no? Dios proveerá. A nadie le interesa eso. Bueno, pero voy a saludar a Miguel Otero, el director del diario El Nacional. Él está vía Skype. ¿Puede ser que Venezuela sea una democracia en su origen y la elección de Maduro, algunos discuten el resultado, la posibilidad de que haya habido fraude, etcétera, etcétera? Pero aceptemos que el origen de Maduro fue democrático, pero las prácticas que está utilizando el presidente Maduro realmente hacen pensar que esa democracia se mantiene, profesor Otero. Bueno, es que, buenas tardes, gracias por la invitación. Es que hay que diferenciar lo que son las dictaduras bananeras del siglo XX, que estas dictaduras sofisticadas del siglo XXI. Entonces ellos crean un sistema donde aparentemente respetan las reglas de la democracia, hacen elecciones, llevan a la gente a juicio, pero en la práctica son unas dictaduras. En el caso de los juicios, ¿qué es lo que están haciendo? El Poder Judicial es absolutamente dependiente del Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, el juicio a Leopoldo López, le hacen unas acusaciones y el juez le dicta de inicio lo que llaman medidas cautelares. Las medidas cautelares es ponerlo preso en una mazmorra. Ahora, ese juicio no avanza, no tienen pruebas, lo retrasan, lo suspenden, y él puede pasar en esa mazmorra 20 años y a los 20 años hacen el juicio y dicen que es inocente. En el caso de Antonio Ledesma la cosa ya es peor, ya se parece más a una dictadura bananera, porque no le respetaron ninguno de los derechos que hasta ahora ellos han tratado de respetar. Entonces llegaron vandálicamente a su oficina sin orden de aprehensión, sin absolutamente ningún documento que justificara ese allanamiento y esa detención de Antonio Ledesma con una violencia terrible, y después es que aparece la fiscalía y un tribunal armando toda una justificación judicial cuando ya el atropello lo habían hecho anteriormente. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Están poniendo presos a los líderes de la oposición. La dictadura bananera de Pérez Jiménez es muy curioso porque él tenía que hacer unas elecciones en el año 57, pero todos los dirigentes de la oposición y todos los partidos estaban, o los dirigentes en el exilio presos y los partidos inhabilitados, ilegalizados. Aquí estamos llegando al mismo caso. Estamos llegando a un momento donde los líderes, posibles candidatos, los van poniendo presos uno por uno, unas prisiones indefinidas, y ya quieren aprobar una ley para ilegalizar partidos políticos porque son golpistas o lo que sea. Entonces estamos llegando a la misma situación, donde el juego democrático, que ya es un juego totalmente limitado, pasa porque unos señores están inhabilitados y presos. Claro, ya que usted menciona, doctor Otero, el tema de las elecciones, vienen las de noviembre. ¿Realmente esas elecciones, usted cree que como van las cosas, con la dinámica que están adquiriendo los acontecimientos políticos en estas últimas semanas, habrá elecciones? Bueno, ellos las pueden hacer, hasta ahora nunca han suspendido ninguna elección, pueden hacer las elecciones de noviembre, pero imagínense, unas elecciones donde los líderes están presos, donde ellos siguen manipulando los circuitos electorales, donde hay una represión, donde no se puede jugar el juego de las democracias, donde todos los medios, o casi todos los medios del país están en manos de ellos, donde el 40% del territorio nacional solo ve o oye medios oficiales, y el resto está o autocensurado o reducido como nosotros, que estamos reducidos a un rincón. Entonces la realidad venezolana es que unas elecciones en esas circunstancias no son unas elecciones transparentes ni nada, son unas elecciones donde ellos van, a pesar de que la popularidad les ha ido bajando y bajando y ya casi no tienen una popularidad que baja al 20%, ellos pueden lograr un resultado favorable en esas condiciones electorales. Naturalmente, pero así las cosas, Jairo nos decía hace un momento, profesor Otero, y también el profesor Román Ortiz, comentando el papel que ellos califican de triste, de vergonzoso, realmente la debilidad en la posición del presidente Santos y al mismo tiempo la desfachatez del secretario general de
UNASUR del expresidente Ernesto Samper Pizano. Usted como director de un diario, como intérprete de un sector de la población de Venezuela y de los medios de comunicación de Venezuela, ¿esperaban más realmente de UNASUR, de la OEA, del gobierno de Colombia y de otros gobiernos de la región? Bueno, la verdad es que nosotros nos hemos sentido muy abandonados, los demócratas venezolanos, por la comunidad internacional. Es poco lo que han hecho en relación a este tema. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido un avance, vamos a decirlo así. Fueron 3 expresidentes, hay otros presidentes que se han manifestado, se están manifestando parlamentos. Santos, si no da una declaración muy contundente, por lo menos pide la libertad de Leopoldo López, y así van como avanzando, se van acercando a la defensa de la democracia venezolana, pero falta mucho. O sea, que sean consecuentes con su pensamiento democrático y la realidad que vimos los venezolanos, todavía falta un trecho muy grande. Por supuesto. Ahora, ¿para dónde va Venezuela? Vamos a preguntarle primero a Jairo Libreros, cómo se ve el panorama, ¿para dónde va este país? Yo creo que hay diferentes frentes, Darío. El primero de ellos, el político. Creo que es insostenible, pero mientras que Maduro utilice la fuerza indiscriminada, la persecución judicial y la persecución política, se puede mantener 6, 7 u 8 meses más. El gran escollo... ¿Qué iba a decir años, no? No, meses. No alcanzamos a llegar. Yo tengo la ilusión de verlo caer, y se lo digo de manera muy honesta, así eso pueda tener repercusiones personales, porque le cuento algo. Se dice que hay órdenes de captura contra los líderes de la oposición, pero también quieren capturar a personas del exterior que hablan mal precisamente de Maduro. Pero el tema de quiebre, Darío, es el tema económico. Usted tiene una inflación, la inflación más alta del mundo, superior al 70%, está llegando al punto de un desabastecimiento de las 2/3 partes de los productos básicos, tiene un déficit de caja fiscal monumental, superior a los 15 puntos. El tema económico yo creo que va a hacer trizas internamente a la revolución y va a llevar a que los apoyos que recibe de Cuba y el interés chino, el interés ruso y el interés iraní, que me parece tan peligroso como el mismo Maduro, rompa la economía y se llame a un cambio. Pero el cambio no es democrático. He ahí mi preocupación, porque personajes tan nefastos como Diosdado Cabello, que tiene la conducción militar del establecimiento venezolano, sus compañeros de formación son actualmente los que están liderando todo el tema del Ministerio de Defensa, se van a tomar el poder y ahí va a ser mucho más complicado, porque usted de Maduro habla mal porque es torpe, porque no sabe hablar bien, porque no entiende, es ignorante, no entiende los asuntos nacionales e internacionales, pero Diosdado Cabello, que no es que lo supere mucho, sí tiene un germen mucho más delicado. Odia a los colombianos, maneja el tema militar y está dispuesto a... Tiene una formación más sólida que la de Maduro. Tiene más sólida, pero tiene también unos objetivos más claros. Él quiere ser no Chávez, pero tampoco Maduro. Él quiere ser un mandatario completamente diferente de esos dictadores del siglo pasado que no tienen problemas en nada. Esos dos frentes son muy preocupantes. ¿Y la comunidad internacional tolerará a un personaje como Diosdado Cabello, apoyado por unos militares de bolsillo, que han sido realmente unos privilegiados porque han recibido todos los beneficios y las gabelas, y gracias a esas gabelas que no tiene el resto de la población, pues es cómo se ha sostenido el régimen rumano? Bueno, yo creo que efectivamente vamos para una crisis. Yo creo que la situación económica no va a dar espacio. Yo creo que hay que recordar algunas cosas. Por ejemplo, Venezuela va a entrar casi inevitablemente en suspensión de pagos, sí. Pero una suspensión de pagos para Venezuela no es como para cualquier otro país, porque Venezuela compra más del 80% de sus alimentos en el exterior, lo cual quiere decir que cuando deje de tener crédito no va a poder comprar comida. Dicho esto, coincido con Jairo en lo que dice. La salida va a ser, probablemente no va a ser una salida democrática. Y hay 2 escenarios igualmente preocupantes, digamos. Yo creo que por un lado tenemos la posibilidad de que el ejército, con Diosdado Cabello pues a la cabeza o de alguna manera como portavoz, se imponga. Y eso quiere decir no que se impone solamente el ejército, sino que el ejército en realidad es un cascarón donde debajo de él hay una mafia, y hay una mafia vinculada al narcotráfico. Estamos hablando de una maquinaria, el cártel de los soles. Hoy ya sabemos, gracias a una serie de desertores que están en Estados Unidos hablando, que es una realidad y que es un grupo de oficiales que se han lucrado con el narcotráfico, y eso es muy interesante porque en un momento de completa desinstitucionalización da cohesión al ejército. Resulta que el ejército está unido no por ideología, está unido no por disciplina, está unido por intereses de negocios.
Esa es una opción. La otra opción es que terminemos en un estallido de caos. Y eso tiene que ver con que en este momento en Venezuela, incluso en Caracas, hay zonas dentro de la ciudad de Caracas que están por fuera del control del gobierno de Maduro, porque han quedado bajo el control de las estructuras político-criminales que llamamos colectivos, que son básicamente grupos muy radicales de supuestos seguidores del chavismo que además están involucrados en negocios ilegales como extorsión, narcotráfico, etcétera. Esos grupos tienen una pelea solapada con el ejército, en la medida en que ellos tienen su propia capacidad armada y el ejército evidentemente los ve como rivales. La segunda posibilidad sería que el ejército no sea capaz de imponer su control sobre estos grupos y terminemos en una especie de fragmentación del territorio venezolano y también de Caracas. En resumen, un escenario muy complicado y unas salidas muy preocupantes, ¿verdad? Es decir, un futuro muy difícil para Venezuela. En unos segunditos, cuando regresemos, el punto de vista sobre este particular también de lo que puede llegar a pasar en Venezuela. En este análisis, que lo único que pretende es ofrecer elementos de juicio y enriquecer contenidos para que ustedes se formen su propia opinión. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Quisiéramos, doctor Otero, conocer su punto de vista acerca de cómo ve el futuro de Venezuela. ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué va a pasar con el gobierno? Bueno, la verdad es que el análisis de estos profesores es bastante acertado, coincido mucho con ellos. Hay una crisis política que ya viene caminando, porque Maduro no es Chávez, entonces no tiene el liderazgo de Chávez en un régimen, digamos, autoritario, un régimen que no respeta las libertades. Entonces esa crisis política se pega con una crisis económica espantosa, porque hicieron un modelo económico que dependía de la dádiva, destruyeron todo el aparato productivo y cada año le subía el precio del barril $10. Cuando eso se detiene y cuando empieza a bajar y ha bajado a estos niveles, pues la crisis espantosa, pues un país totalmente importador, que no tiene ningún desarrollo, han detenido y han destruido el desarrollo privado, y lo que ellos hacen como empresas del Estado no funciona en nada, ellos mismos lo reconocen. Entonces la crisis política se pega a la crisis económica, y las salidas democráticas tradicionales, que son elecciones, pues la gente las ve como elecciones amañadas, como elecciones donde no hay transparencia, y la elección presidencial posible es en el 2018, que ante esta crisis tan grande que estamos viviendo se ve como una eternidad. Entonces la probabilidad de que haya una ruptura, como ha ocurrido 1000 veces en América Latina, rupturas con regímenes autoritarios, de dictaduras y ese tipo de regímenes, pues la probabilidad de que eso ocurra es muy, muy alta. Puede ocurrir en poco tiempo, en un año y medio, pero puede ocurrir y cada día hay la probabilidad mayor de que eso ocurra. Pero a uno le cuesta un poco de trabajo, quizás por el exceso de realismo, profesor Otero, de pensar que este régimen, más allá de Maduro, vayan a soltarlo los que en este momento lo detentan. Tienen las armas, tienen mecanismos como el de la represión y adicionalmente tienen el petróleo. Hay crisis en el precio internacional del crudo, todo lo que usted quiera, pero es un país que quizás tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo entero, y eso de por sí ya es un activo supremamente valioso para tratar de recuperar la economía en el futuro. Claro, pero con ese argumento político, bueno, no hubiera caído ninguna dictadura. La dictadura se parece muy sólida y de repente se derrumba. Ya yo, por ejemplo, la idea de que Diosdado Cabello tiene las Fuerzas Armadas y puede sustituir a Maduro, yo no lo veo. Es el mismo régimen. Ellos son la esencia del régimen. Y así como el país se le ha volcado en contra al régimen, se le han volcado también las Fuerzas Armadas y se le han volcado los distintos sectores. En las Fuerzas Armadas hay sectores institucionales, sectores democráticos. En la medida en que este régimen avance en la destrucción, en esa medida la oposición al régimen aumenta y aumenta. Y es una cosa explosiva, porque además es un régimen que se ha mantenido en la confrontación, en el antagonismo, en la exclusión, y lo que produce es una olla de presión que puede estallar en cualquier momento.
¿Hasta dónde cree usted, doctor Otero, que la gente estaría dispuesta, en la medida en que las cosas se vayan agravando en todos los órdenes, desde el punto de vista del abastecimiento de medicamentos, de alimentos, incrementándose la captura de líderes de la oposición, de los que faltan, y más, ya hay 60, 70, 80, 100, las cifras no son oficiales? ¿Hasta dónde realmente la gente va a aguantar o se va a botar a la calle? Aquello puedo terminar en un llamado Bogotazo, en otro Caracazo, como tantos que ha habido en América Latina en determinados regímenes dictatoriales. Bueno, mucha gente habla de la pasividad del venezolano en estas circunstancias, pero es que el tema es que esas cosas suceden en un momento, cuando hay un evento, cuando hay una situación, y en Venezuela ha ocurrido varias veces. O sea, el pueblo venezolano es un pueblo que se alza, o sea, no es un pueblo pasivo. Si ha estado pasivo, en la medida en que se vaya agudizando esta crisis, va a dejar de ser pasivo. Ellos han aumentado todos los mecanismos de represión y de control, inclusive en las colas estas en los automercados ponen a las Fuerzas Armadas y ponen policías, pero en la práctica el descontento ha crecido tanto que la posibilidad de un quiebre, de un momento donde todo el mundo se rebele, aumenta cada día más. Y eso no es un caso particular de esta situación, es un caso que se ha repetido en América Latina muchísimas veces. Pues le agradecemos muchísimo a usted esta participación, su colaboración, sus puntos de vista. Ojalá no lo perjudiquen y ojalá el día de mañana no sea motivo también para que le abran una cabeza de proceso judicial. Lo queremos libre, lo queremos opinando con la propiedad con que siempre lo ha hecho en los medios de comunicación de Colombia. Muchas gracias, Miguel Enrique Otero. Gracias a ustedes. Y ya regresamos en un minutico, después de comerciales, para el último segmento de qué pasa y qué puede llegar a suceder en Venezuela. Bueno, el ciudadano colombiano de origen español. Gracias, Darío. Román Ortiz. Román, ¿hasta dónde los cubanos pueden estar en ese momento detrás de todas estas movidas que ellos ya las han practicado a la perfección durante varias décadas en Cuba? Yo creo que los cubanos tienen mucha experiencia en este tipo de manejos, de poner a países a trabajar para Cuba. Hay que acordarse en los años 80 lo que ellos, por ejemplo, hicieron en Angola o lo que hicieron en Etiopía, cómo controlan ciertos puntos claves del gobierno, la seguridad, la inteligencia, etcétera, y a través de eso básicamente convierten el país en una colonia. Ahora, yo creo que los propios cubanos, que por otra parte tienen, yo creo que una de las visiones de política exterior más realistas y más crudas del mundo, creo que se han dado cuenta de que el régimen está más allá de toda salvación, y el acercamiento de Raúl Castro a los Estados Unidos es el resultado de eso. Ella la vio, ¿no? Exactamente, es decir, de alguna manera es el reconocimiento claro de que no va a haber más plata viniendo de Venezuela y que el régimen cubano, si quiere sobrevivir, tiene que buscar un acomodo con los Estados Unidos. Hace unas semanas había una viñeta en Twitter donde se veía un bote, un barquito que estaba cayéndose por una catarata, y saltaba del barquito Raúl Castro a otro barco mucho más grande donde estaba Obama, y mientras estaba cayendo el barquito donde estaba el presidente Maduro, Raúl Castro le decía a Maduro: tranquilo que tú vas bien. Entonces yo creo que este es el mensaje de Raúl Castro es: tranquilo que tú vas bien. Además, pero yo me voy a poner completamente por sorpresa, Jairo. O sea, yo creo que el régimen venezolano jamás se imaginó nunca se lo imaginó. Maestra nunca de Castro y de los Estados Unidos, ¿no? Nunca se lo imaginó. Además que la noticia toma a Maduro en una reunión de la Mercosur en Argentina, estaba al lado de Cristina, pero 2 días antes, en una transmisión en directo en sus famosas cadenas desde Caracas, la arremetida en contra de todo lo que implica Estados Unidos era muy fuerte. El imperialismo. Los acuerdos internacionales, la banca internacional, era increíble, y yo creo que eso desconfiguró por completo la capacidad que tenía Maduro de administrar ciertas cosas con la isla, porque no solamente es cerrarle una puerta, es decirle que el precipicio es inminente, como nos lo trae coloquialmente una caricatura fabulosa, muy buena, Román, es decirle que no son capaces ya ni siquiera con ellos mismos, y yo creo que eso tuvo que haber afectado de manera profunda esa nomenclatura interna que tiene. Se le descuadró se le descuadra por completo, las sorpresas. Yo creo que ahí hay una batalla interesante que yo creo que a los televidentes
es importante que la tengan clara. Dentro del régimen venezolano no todo el mundo está contento con el rol de los cubanos. Particularmente el ejército, que cada vez es más poderoso, detesta a los cubanos porque Chávez les puso a los cubanos a vigilar al ejército. Entonces, creo que de alguna manera ese gesto de Cuba también es el reconocimiento de que están perdiendo la batalla interna dentro de Venezuela. Y sálvese quien pueda. Y sálvese quien pueda, ¿verdad? Bueno, y la diáspora es fuerte, porque el sálvese quien pueda es no solamente yo, institución Hermanos Castro y demás, sino también sálvese quien pueda de las misiones cubanas, sálvese quien pueda de la inteligencia Ahora, yo creo que a cubana. veces se ha dado muchas veces, Jairo, que juntas militares empiezan a agrietarse, vienen los celos, piensan en su futuro. Ese ajedrez ya lo conocemos y allá puede llegar a pasar cualquier cosa. De una manera muy concreta, Román, ¿cuáles serían esas salidas viables, pensando con realismo más que con el deseo, que tenga Maduro para tratar de sobrellevar? Lo que pasa es que para eso Maduro tendría que dejar de ser Maduro, que es muy difícil, ¿verdad? El problema es que ha llevado la economía a un punto, porque aquí el factor clave es la economía, es decir, si Maduro consiguiese de alguna manera salir de la quiebra económica en la que está, tendría una posibilidad de sobrevivir. Pero para eso tendría que cambiar de modelo. Tendría que cambiar de modelo y tendría sobre todo que asumir una cosa que es muy difícil políticamente, y es los enormes costos sociales que los venezolanos van a pagar por 15 años de políticas equivocadas. Es que el problema es que el precio de la gasolina, impuestos. Exacto, recorte del gasto público, poner el bolívar a flotar otra vez, quitar el control de cambios, y eso quiere decir un bolívar puede ser a 180. Es otro régimen, impensable. Exacto. Entonces el problema es que el régimen se ha metido en un callejón sin salida, y es muy interesante que el último que quiso hacer una reforma económica fue Ramírez, el antiguo presidente de PDVSA, que él se da cuenta de que eso va en una dirección completamente a la bancarrota y propone racionalizar la economía, a pesar de que él es un hombre que viene del Partido Comunista, pero digamos, pues le queda sentido común, propone eso. Comunista con ánimo de lucro ya, ¿no? Exactamente, claro, comunista con ánimo de lucro. Apetito de riesgo, además. ¿Y cuál es la respuesta del resto, digamos, del régimen? Es colocarle como canciller y luego mandarle a las Naciones Unidas, que es básicamente decirle: esto no incomode, no fastidie, no moleste. A ver, Jairo, ¿tiene alguna salida distinta el doctor Maduro? Yo creo que sí, es viable una solamente, la intervención internacional. Si Maduro pierde desde el punto de vista pragmático el apoyo de los países del ALBA, y le menciono algunos que son claves o que no están bajo esa franquicia: Ecuador, Argentina, de manera especial. Si estos países se corren un poco... En Argentina hay elecciones, ¿no? Y ahí puede pasar también una... No, claro que sí, pero si ellos le quitan ese apoyo con Brasil y con Colombia, yo creo que la aplicación de la Carta Interamericana Democrática es viable, manejándolo muy prudentemente. Hay una crisis política, hay una crisis internacional, hay que buscar una alternativa política que no llegue hasta el 2016 con un referendo o hasta el 2018 con las próximas elecciones. Si la presidenta Dilma Rousseff, el presidente Correa y la presidenta Cristina logran un acuerdo para abrirle una salida digna a Maduro a nivel internacional, pueden cambiar las variables. Si no se abre ese espacio, si no hay una salida digna para un tipo que está dispuesto a hacerse matar, así sea llevándose por encima toda la estructura política y humana de Venezuela, el tema va a terminar muy mal. Bueno, una inquietud final, porque se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente de esto podríamos quedarnos conversando toda la tarde. Román, una caída del régimen venezolano, ¿podría afectar el proceso de diálogos de paz en La Habana, Cuba? Pues la verdad es que yo creo que no. Es decir, yo creo que aquí Maduro ha estado jugando con un sobreentendido que en realidad no tiene ningún asidero. Y él es el sobreentendido de que las FARC le hacen caso a Maduro, teniendo en cuenta, si ustedes me permiten la ironía, que a Maduro en realidad no le hace nadie caso dentro de Venezuela. Uno tiene que preguntarse si las FARC le van a hacer caso a Maduro. Le podrían hacer más caso a los cubanos. Exacto. Lo que yo creo que sí es importante señalar es que si hay un colapso del régimen de Maduro, se va a abrir una enorme oportunidad para que las FARC ganen peso dentro de Venezuela.
en el sentido de que las FARC mantienen todavía un volumen de integrantes importante en territorio venezolano, con una estructura organizada, con conexiones dentro del ejército. Con plata. Entonces, eso, efectivamente, con recursos. Claro. Y eso les puede dar un peso importante dentro, sobre todo, de las zonas fronterizas y dentro del el caos que se va a organizar en Venezuela. ¿Y la opinión de Jairo? Pues yo creo que en estos momentos Santos y la comunidad internacional le importa 5 el apoyo que le pueda brindar Maduro y Venezuela a las FARC. Es más, creo que ya ese apoyo no es determinante, sino todo lo contrario. Es un bloque de presión en contra de las FARC, porque ellos son conscientes que si no firman este año, ya perdieron un santuario, y ese santuario se llama Venezuela. Les queda solamente Cuba, pero recuerdan que Cuba ya le tendió la mano desesperada a Estados Unidos. Unidos. Tampoco. Entonces, yo creo que los miembros del secretariado no son bobos, y ellos saben muy bien que o firman, se corren un poco de Venezuela, toman distancia de Cuba e ingresan a Colombia como lo que deberían ser en una democracia constitucional, como personas que tienen que cumplir unas sanciones sociales a jugar políticamente hablando, no hay más. Es el externadista egresado de la Universidad Externada de Colombia, Jairo Libreros, y el profesor Román Ortiz Miguel. Enrique Otero también nos colaboró desde Caracas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.